Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda Verónica Castro, agradeciéndoles por estar pendientes de este espacio de entrevistas de Proceso Digital y pues invitándolos a que me acompañen a conocer la posición que tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con respecto a esta finalización del estatus temporal que tenían más de 50,000 hondureños. Nos acompaña del otro lado de la pantalla Elsie Reyes. Ella es la encargada precisamente de esta temática. Bienvenida a Proceso Digital. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo muy cordial a usted y a cada uno de sus colegas y también a cada una de las personas que nos están escuchando en esta tarde para hablar de un tema tan importante y que tiene un impacto no solamente en la vida de nuestros compatriotas, incluso de nuestros familiares que están en el exterior, sino también de las familias que dependen económicamente también de ellos. Ustedes emitieron un comunicado poniendo su posición sobre estos, lo que se viene, lo que prevén que va a pasar si es que estas personas que están en la disponibilidad de o regresarse al país y ya les queda solamente 50 días, porque ya ha pasado una semana desde el anuncio, o si deciden quedarse de manera ilegal en Estados Unidos, con las implicaciones que esto tiene. Coméntenos. Bueno, en primer lugar, creo que la posición del CONADE, pero también encabezada por su titular, la abogada Blanca Izaguirre, la comisionada nacional, que es lamentable. Lamentable que se haya cancelado el estatus de protección temporal a más de 55,000 hondureños que viven en Estados Unidos, que son personas que tienen muchos años, que ya tienen sus hijos, que muchos de ellos incluso son ciudadanos de ese país y que realmente en este momento la cancelación del TPS tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que al cumplirse los 60 días que estaríamos hablando de el 8 de septiembre, estas personas se quedan sin permiso para trabajar. Muchas de las personas que estaban trabajando de manera regular porque tenían un estatus, una protección temporal, y que estaban en algunas empresas, estas empresas ya no van a contar, incluso se van a quedar sin trabajo. Pero sumado a esto es que no van a poder accesar a un seguro médico porque también esto ya no se les va a permitir, no van a poder salir y circular. Estados Unidos es un país que la gente necesita movilizarse en sus vehículos y ya no van a poder tener una licencia de conducir. Entonces, todos esos impactos, pero más allá es que automáticamente se abre una puerta para la deportación. Entonces, estas personas están en tanto riesgo porque una vez que finalice este periodo, los agentes de ICE perfectamente teniendo toda la información de ellos, porque esta es una información que está en una base de datos, están registrados porque han tenido muchos años que ha existido esta renovación. Son más de 26 años que han estado gozando de este estatus. Entonces, se maneja todos sus datos, saben dónde viven, saben dónde trabajan, entonces es fácil poder localizarlo. Entonces, el principal temor es que se abre esa puerta automática a la deportación y que es fácil localizarlos y no queremos imaginar que pueda pasar un proceso de esos como se están deteniendo a las personas migrantes con cadenas, personas que ya tienen más de 26 años, que no han cometido ningún delito, que de repente no tienen ninguna infracción, pero por el hecho de haberse finalizado este estatus de protección temporal, puedan ser sujetos de una detención, que estén en centros de detención por mucho tiempo y luego que sean deportados al país. Y hablamos de personas que muchas de ellas hicieron el sacrificio de llevar a sus hijos que dejaron acá cuando se fueron y ahora van a tener que separarse de ellos si llegara a pasar este escenario que muchos lo pintan como que sí, sí va a suceder así. Yo creo que eso es uno de los más grandes temores, la separación de su familia, de sus hijos, porque muchas personas no van a pensar en regresar con toda su familia, van a pensar que sus hijos se queden allá porque algunos están con DACA, entonces tienen esa posibilidad que puedan estar de una manera regular. Por ejemplo, los que no nacieron en Estados Unidos, pero que han estudiado, que han salido incluso de su high school, tienen una opción de estar con un DACA. Y DACA todavía no ha sido un programa que a nivel de las políticas migratorias no se ha mencionado que se va a cancelar, sino que se mantiene. Entonces, la mayoría de los hondureños pienso
que no van a querer traer a sus hijos. Los van a dejar en ese país, pero va a haber una ruptura, una separación. Y los que tienen sus hijos que nacieron también en Estados Unidos, tampoco van a querer traerlos, porque las condiciones y el contexto del país no es fácil. Yo hablaba con una persona y me decía, la educación en Estados Unidos es gratuita. Acá, si usted, una persona que es retornada y viene con sus hijos, no va a poder tenerlos en una escuela bilingüe de las que se tienen que pagar acá mucha plata y de repente esa persona viene sin trabajo y viene sin recursos. Entonces, todo ese desafío, pero creo que una de las cosas más fuertes, sin duda, es la separación, es la desintegración y la separación de las familias que se puede dar. Porque el hondureño que ha tenido muchos años aunque está fuera del país, pero de alguna manera, por su madurez, va a poder adaptarse. Pero luego los hijos de estas personas que nunca han vivido acá, es un choque bastante fuerte, un choque cultural, pero también que no van a tener los mismos beneficios en temas de salud, en temas de educación y en temas de seguridad. Entonces, lamentablemente, es un panorama no agradable, es un panorama muy incierto, pero creo que de alguna manera se han ido haciendo algunas acciones que dan un poco de esperanza ante esta realidad. Por ejemplo, bueno, esta ley, este proyecto de ley que es muy reciente, pero es una de esas alternativas que tienen. Está el DACA, lo mencionaba usted, si llegase a pasar este proyecto de ley de los republicanos, queriendo beneficiar para que precisamente personas que estaban amparadas al TPS y al DACA tengan esta estabilidad, esta seguridad. Sí, yo creo que esa puede ser una alternativa, habría que ver porque al final en lo que está pasando en este momento es que no se quiere aplicar lo que es la Ley General de Migración y sino que se ha venido aplicando otras políticas migratorias en un tema como una invasión que se ha dado y que eso ha dado muchas facultades para emitir todas estas órdenes ejecutivas que han cambiado paroles humanitarios, que era mucha gente de diferentes países que podía irse de manera regular y que estaba ya, que tenía un patrocinador, todo eso se suspende. Aplicaciones como la CBP One, que en un momento aplicaba para que la gente ingresara, hiciera su solicitud de entrevista para revisarle su caso a los agentes de migración y ver la posibilidad de un asilo. Incluso las personas que llegaban en frontera tenían una posibilidad de accesar a una entrevista. Todo eso se ha cancelado y ahora vemos también la cancelación, no del TPS, no solo de hondureños, son más de 6 nacionalidades que también están siendo afectadas por esta cancelación. Entonces, y que ya tenían un tiempo, incluso Haití ya no se le vencía su TPS y aún así se lo cancelaron. Y creo que caso similar también fue con Venezuela. Entonces, hemos visto todo este tipo de medidas. Yo creo que si bien es cierto, las políticas están endurecidas y aquí lo único que puede cambiar, habría que ver si esta iniciativa que están presentando la congresista, eh, ahorita se me olvida el nombre, sí, la congresista Salazar, pudiese tener algún efecto y se logre de alguna manera por lo menos una revisión o por lo menos determinar cuáles son las personas que proceden efectivamente a una deportación porque se ha hecho una deportación indiscriminada. Muchas personas que han sido incluso citadas y no y precisamente no por un tribunal, sino por agentes que han llegado y luego los han detenido. Se han dado mucho. Estamos hablando con Elsie Reyes sobre el tema de la migración y el panorama que podrían enfrentar los hondureños que estaban amparados al TPS con el fin de este mecanismo que les espera, a qué se van a enfrentar. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos alerta de que las condiciones a las que Hola. podrían enfrentarse estas familias no son las mejores. Y precisamente, pues nos comentaba él sí que por eso el pronunciamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y viendo también estas alternativas que tienen. Él sí continúa acompañándonos. Sí.
Sí, efectivamente, yo creo que hay que esperar a ver cuál es la respuesta que sucede después de la presentación de esta iniciativa por parte de la congresista, pero creo que otra medida que es muy buena y que ya la presentaron es una demanda que presentó la Alianza Nacional, que son un grupo de diferentes, integrada por varias personas hispanas y personas migrantes de diferentes países. Y creo que habría que ver, porque si la demanda no se admite, pues puede dar un tiempo para una apelación y luego se puede ir pasando un tiempo prudencial y eso puede parar un poco el tema de la deportación de los tepecianos. Creo que eso puede dar un tiempo. Lo otro, que mientras se dé ese tiempo, creo que hay muchas personas que han estado con el estatus de protección temporal que están optando a una residencia por vínculo familiar, ya sea porque están casados con un ciudadano americano o porque tienen hijos que son mayores de 21 años y ya lo solicitaron. Entonces, hay personas que están como a la espera que llegue que les llegue el documento de residencia y entonces eso lo puede dar. Pero también se puede ver otro panorama que puede ser que en este ínterin pueden haber jóvenes que todavía no han cumplido los 21 y que cumplan los 21 y se pueda presentar la solicitud de residencia. Yo creo que es de ver las alternativas o las vías legales que tenemos, alternativas migratorias, cuáles son las que pueden aplicar las personas. Por eso es muy importante y uno de los consejos que el Comisionado Nacional y en ese comunicado que se mencionaba era buscar los servicios de un abogado de migración, porque es la persona que les puede orientar. Hay mucha desinformación por las redes sociales. Hay personas que dicen, no, podría aplicar un permiso de trabajo. No, esa ley que antes permitía que poder optar a un permiso laboral dentro de Estados Unidos ya no está vigente y actualmente pues solo queda la vía de hacer un reajuste para su situación migratoria, bien para solicitar la residencia por vínculo familiar, por esposo o por parte de los hijos que sean mayores de 21 años. Y con este tema de deportaciones, de retornados, también está el grupo de los no tepecianos, porque los tepecianos tenían esta seguridad, pero también estas redadas que se dan en los Estados Unidos está permitiendo que muchos hondureños que no tenían en sus planes retornar al país ya estén acá. Sí, efectivamente, y creo que al final son los más vulnerables, porque los tepecianos han tenido una protección por muchos años, pero los que están retornando definitivamente, muchos vienen con sanciones de no poder ingresar a Estados Unidos dentro de 10 años. Y hay algunos que han dejado sus hijos, su esposa, y es bastante fuerte. Y nosotros entrevistábamos a una señora y ella nos comentaba que solo tiene una hija y que la detuvieron y que tuvo que dejar su hija. Entonces es una situación muy fuerte y yo creo que ahí también es importante que la población que está de hondureños en Estados Unidos no tiene un estatus de protección temporal. También se asesore también con un profesional de derecho experto en migración sobre sus casos y hay medidas. Yo recuerdo, escuchaba a un abogado de migración y parece que no fuese importante, pero sí, y decía, bueno, si sabes que tienes una orden de deportación, es importante que tengas tus cuentas en línea de banco, de forma que puedas hacer transferencia, de forma de que eh, obtener esos recursos, porque si no tenés acceso y te deportan, no vas a poder ir al banco y esa plata queda ahí y de repente vas a enfrentar muchas necesidades. El tema de poder, que si tienen hijos mayores de 21 años, extender carta poder para que los hijos los puedan representar. Hay personas que tienen sus casas ahí en Estados Unidos, que tienen negocio y que están viviendo estos procesos de deportación. Entonces es importante también cómo otorgar carta poderes a personas que sean residentes en Estados Unidos de forma que les puedan representar, porque esa es otra cosa. Si los bienes no están o no hay una representación legal de quienes son, también esos bienes podrían quedar acéfalos o incluso ser parte del Estado. Entonces, son cosas sencillas, pero que a la larga tienen un impacto porque obviamente muchas personas se han ido del país y realmente no desean retornar.
y claro que entendemos por qué no desean retornar. Decía una persona que hace unos días estuvimos en un foro que es parte también de la alianza y decía, para los tepecianos e incluso algunos que tienen orden de deportación, dice, no es una opción retornar a Honduras. Y es que es la verdad, o sea, si el país tuviese las condiciones, el tema de seguridad, el tema de la garantía de un trabajo digno, de una educación de calidad, de una tema de un acceso a la salud también de calidad, la seguridad, que es un elemento también muy importante, el acceso a una vivienda digna. La gente realmente no se preocuparía venir al país, pero el país no tiene esas condiciones y creo que es uno de los desafíos más grandes porque tenemos una realidad enfrente y es que estamos a poco, bueno, diría un mes y algo de lo del proceso que se definan los tepecianos, pero también tenemos compatriotas que están retornando diariamente y yo siento que ahí se tiene que trabajar fuertemente en el tema de la reintegración laboral. Exacto. Familias que están enfrentándose a esta realidad, porque hasta antes de que se anunciara oficialmente la semana pasada, era simplemente una posibilidad, una amenaza, y ahora ya tienen fecha límite. Sí, y es que creo que en un momento tuvimos muchas expectativas. Yo incluso era una de las que estaba muy positiva. Y claro, creo que es una característica de los hondureños que no perdemos la esperanza hasta el final, ¿verdad? Entonces estábamos esperando y creo que pensamos que el hecho de que hubiese un acercamiento de la presidenta de la República con la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, eso iba a tener pues de alguna manera un impacto y que los iba a beneficiar, más que el gobierno de Honduras firma un convenio, un acuerdo con Estados Unidos para trabajar en conjunto en el tema de protección internacional para recibir a personas que quieran solicitar refugio en el país. Entonces esperábamos que realmente se hubiese negociado también el tema del TPS, o sea, Honduras estaba contribuyendo en la garantía de, de la protección o del el acceso a que las personas presentaran su solicitud de refugio e incluso garantizar el principio de no devolución, que no lo fuesen a retornar en sus países de origen cuando su vida y su integridad estuviesen en riesgo. Entonces, esperábamos que por el otro lado hubiese una respuesta positiva y que lo que también se había negociado también era que el TPS, entonces, nos hace una visita al país. Eso mostró como un acercamiento y nos generó una ilusión, incluso muchas personas en Estados Unidos, eh, algunas de ellas me expresaban, no, hay posibilidades de organizaciones, conocidos, familiares, hay posibilidades que se va a ampliar el TPS. Entonces, se tenía como esa esperanza y luego decirnos se cancela, creo que fue una noticia bastante fuerte porque nunca se pensó en un momento que podríamos llegar a eso. Estábamos en riesgo, había una posibilidad, pero no sabíamos cómo nos iba a caer esta noticia. Ya cuando nos dicen, pues realmente siento que generó mucha alarma no solo y angustia. Yo conozco personas y me decían, no me esperaba esto, no me esperaba esto, y incluso personas que me han dicho, no sé qué va a pasar después del 8 de septiembre. Sí, el exceso de confianza jugó totalmente en contra pues, de los hondureños que estaban allá, de los tepecianos y acá de las autoridades. Nosotros lo vimos en los últimos días que insistíamos, ¿qué respuesta hay? ¿Se va a ampliar? Y con las respuestas que daban acá, que también hacían pensar de que era algo seguro, de que por lo menos 6 meses iba a estar esa estabilidad, esa garantía. Elsie, ya para ir concluyendo esta entrevista, su mensaje para quienes nos están viendo hoy a través de Proceso Digital y Departamento 19. Bueno, yo creo que una de las cosas es que tenemos que mantener la paz, mantener la calma ante situaciones de incertidumbre, porque hay mucha preocupación, mantenerse informado para las personas que todavía están con
estos 2 mesecitos menos de 2 mesecitos que queda del TPS, buscar asesoría por profesionales de expertos en migración. La Cancillería estaba ofreciendo estos servicios e incluso habían publicado algunos números de teléfono para que las personas pudiesen llamar, porque también estos servicios son caros en Estados Unidos. Y lo otro es que, por ejemplo, la Alianza Nacional en Estados Unidos ha presentado una demanda y es importante adherirse a esta demanda porque permite de alguna manera una protección mientras se resuelva. Si bien es cierto, no podemos decir que sí la van a admitir o no la van a admitir, pero mientras pasa ese proceso o la declaran con lugar o sin lugar, pero mientras pasa ese proceso da la opción a presentar recursos y esto va dilatando un poco el tiempo y puede permitirse, incluso ya hemos tenido experiencias, por ejemplo en el 2018, que también se canceló el TPS y presentaron esta demanda, duró 5 años y eso puede permitir buscar otras vías o otras alternativas migratorias en Estados Unidos. Gracias, Elsie. Le agradezco por este espacio que ha brindado a Proceso Digital y Departamento 19 para conocer que desde acá sí hay pronunciamientos, sí hay recomendaciones y sí hay muchísima preocupación por los tepecianos y por lo que les puede deparar en estos 50 días, menos de 2 meses, cuando ya finalmente haya finalizado este estatuto de protección personal, temporal, perdón. Les agradezco a ustedes por estar pendientes de Proceso Digital y les invito a que visiten esta página, que se enteren de temas como estos de agenda nacional de interés para hondureños dentro y fuera del país.